Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a su curso de estudio bíblico sobre religiones, sectas, cultos, denominaciones, movimientos modernos. Hemos esperado toda una semana para iniciar una nueva sección en nuestro curso que tiene que ver con ya no grupo específico, por lo menos ahora mismo dentro de lo que se conoce como la cristiandad, es decir, los grupos que se identifican como cristianos, aunque en la definición bíblica no encajen. Cristianismo es uno solo, el que menciona, el que enseña, el que ejemplifica el Nuevo Testamento. Todo lo que sea diferente a eso, así se autodenomine cristianismo, no lo es cristiandad, es decir, hablan de Cristo, mencionan a Cristo, dicen seguir a Cristo, pero no es así. Entonces, algunas ideas o filosofías de hombres no están limitadas a un solo grupo en particular. Por ejemplo, cuando hablamos de calvinismo, no estamos hablando únicamente de lo que se practica en un grupo denominacional, sino en varios que incluso no están de acuerdo en muchas cosas. Entonces, a veces hay doctrinas que son muy comunes a varios grupos, pero esa doctrina es una doctrina falsa o errónea que necesitamos estudiar con la escritura para detectar su error. Vamos hoy a dar inicio y bueno, debemos cubrir hoy la lección número 20 que lleva por título Unidad en la diversidad, la teoría de que hay una distinción entre evangelio y doctrina, o sea, que supuestamente evangelio y doctrina no son lo mismo. Cuando nosotros vamos al diccionario, porque por aquí vamos a empezar, vamos a reubicarnos aquí. Cuando vamos al diccionario y buscamos la palabra unidad, encontramos que significa indivisibilidad, armonía, acuerdo, coherencia, el estado de ser uno. La unidad debe ser importante, ya que Cristo oró por ella allá en Juan capítulo 17, los versículos 20 y 21. Actualmente nosotros vivimos en los primeros años del tercer siglo, es decir, estamos iniciando este conteo que podría llevar a decir que ya han pasado unos más de 200 años desde que se inició un movimiento para la restauración del cristianismo, del Nuevo Testamento y para alcanzar la unidad de las personas religiosas en el mundo, pero una unidad basada en el Nuevo Testamento. Es evidente que el mundo religioso ha despertado ante la importancia, ante el impacto de este movimiento. Los medios de comunicación están llenos de vida y resuenan con las voces de líderes religiosos que sugieren la absoluta necesidad de que estemos unidos. Una de las primeras cosas que debemos entender, sí, Cristo oró por la unidad, pero Cristo no oró por la unidad de todas las denominaciones bajo cualquier circunstancia. Ni la Biblia enseña que se deben unir las denominaciones, pero siguiendo en sus identidades, en sus prácticas, en sus doctrinas, pero simplemente estar juntos, colaborando o participando en algunas cosas. Nunca podrá existir algo como unir a todas las denominaciones en una denominación más grande o un grupo mundial. Las denominaciones modernas, de hecho, no existían cuando Jesús oró por la unidad. Tampoco estaban aquí cuando se escribió el Nuevo Testamento. En la Biblia, precisamente en el Nuevo Testamento, si nos vamos al libro de a la carta o la epístola a los Efesios, el capítulo 4, los versículos 1 al 5, encontramos que se habla allí acerca de siete unidades del Evangelio, como se le ha llamado en algunos sermones o en algunos estudios bíblicos. Vamos a ver de qué se tratan a través de la lectura de nuestro hermano, por favor. Efesios 4, 1 al 5. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia
los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Gracias, hermano. Como decía, estas son las llamadas 7 unidades del Evangelio. ¿Qué nos enseña esta porción de la Escritura? En primer lugar, que debe haber unidad en la adoración. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios. En segundo lugar, que debe haber unidad en la autoridad, porque no cualquier persona nos puede decir este es el camino. Solo hay un Señor, Él es la autoridad. También nos enseña este pasaje que debe haber unidad en cuanto a lo que predicamos, en cuanto al mensaje, porque dice que hay una sola fe, es decir, todos deberíamos creer en lo mismo, o debemos creer en lo mismo. En cuarto lugar, que debe haber unidad en la organización, porque dice que solamente hay un cuerpo. Más adelante en esta carta y en otros contextos de las cartas de Pablo, se aclara que el cuerpo es la iglesia y habla de ella en singular. Entonces, deberíamos o debemos tener una sola organización. En quinto lugar, que debe haber unidad, perdón, en la práctica de nuestra fe y en la práctica de el plan de salvación, el plan de redención que Dios ha dado para la humanidad, porque solamente hay un bautismo, no hay diferentes maneras de entrar en el reino de Dios. No podemos imponer una forma de ser salvos. Todos tenemos que entrar por la misma puerta, en este caso, el bautismo bíblico. También debe haber unidad en la vida espiritual porque solamente hay un espíritu, es decir, uno solo que nos está guiando a través de toda la verdad que él reveló a los apóstoles y que ahora reposa en el Nuevo Testamento, como lo enseñan Juan 14:26 y Juan 16:13. En séptimo lugar, debe haber unidad en cuanto al deseo y en cuanto a la expectativa, porque dice Efesios 4:1 al 5, nuestro texto clave en este momento, que solamente hay una esperanza, que todos debemos tener una misma esperanza. Entonces, no es bíblico que algunos estén esperando una Jerusalén reformada aquí en la tierra, mientras otros están esperando ir al cielo, a un lugar 100% espiritual, que no tiene nada que ver con esta creación. No es bíblico que algunos estén esperando vivir aquí en la tierra mientras consideran que otra parte va a ir a vivir en el cielo, porque dice el texto que todos tenemos la misma o deberíamos tener la misma esperanza. Así que es un texto bastante elocuente respecto a cuál es la unidad que Dios quiere. Unidad en la organización, unidad en la vida espiritual, unidad en cuanto a la esperanza, unidad en cuanto a nuestra autoridad para hacer las cosas, unidad en cuanto a nuestro mensaje porque hay una sola fe, unidad en cuanto a la práctica del plan de salvación porque solamente hay un bautismo, unidad en cuanto a nuestra adoración porque solamente hay un Dios. De hecho, Pablo expone el problema de la unidad o de cómo debe buscarse a través de estos 7 puntos, pero dice en el versículo 3, como lo puede ver resaltado allí en azul, que esta no es cualquier unidad. Dice que debe ser la unidad del Espíritu. Esto significa más que simplemente estar juntos en un lugar, estar colaborando en actividades. Es una unidad que va más allá, es una unidad donde debemos buscar activamente y donde debemos mantener la armonía. Pablo no tenía en mente cualquier tipo de unidad como el hombre moderno cree. Él dijo unidad del Espíritu o del Espíritu Santo, la que enseña el Espíritu Santo, la que Él ha revelado en las páginas de la Escritura. Cuando alguien omite la enseñanza del Espíritu, entonces se está excluyendo al mismo Espíritu Santo. Y cuando excluyes al Espíritu Santo, entonces no puedes decir que tienes la unidad
o las 7 unidades del Evangelio de las que hablaba el apóstol. Pablo define también la unidad en un pasaje como Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Vamos a leer ese pasaje, por favor. Que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Pablo define la unidad como estar perfectamente unidos, pero ¿en qué? ¿En actividades? No, voy a hacer la aclaración aquí inmediatamente, ¿no? No significa que las iglesias del Señor en cada comunidad o en cada región no puedan hacer actividades con otros hermanos en otros lugares. Pero acá estamos hablando de grupos diferentes, estamos hablando de hacer actividades bautistas con evangélicos, con presbiterianos, con metodistas, con católicos, con pentecostales unidos, con pentecostales, voy a llamarles clásicos, etcétera, e incluir a la Iglesia de Cristo sin tener unidad de doctrina. O sea, esa unidad de estar en un solo lugar, participar de una campaña, participar de un seminario, participar de cualquier tipo de actividad, no es la unidad de la que habla el Espíritu Santo. Note que él dice, en una misma mente y en un mismo parecer, hablando todos lo mismo y sin divisiones. ¿Cómo se podría cumplir eso? Reuniendo a todas las denominaciones en un lugar para realizar una actividad, pero donde todos seguimos o todos siguen enseñando lo mismo, practicando lo mismo, diferente a los demás, pero dicen que están realmente unidos. Muchos hoy en día definen unidad de una manera muy contraria a la definición de Pablo. Aseguran que hay unidad en la diversidad. Recuerde que ese es nuestro tema de esta noche. Y afirman que esta es la única manera en la que pueda haber unidad hoy, porque no le van a pedir a nadie que renuncie a sus creencias, a sus tradiciones, sino que consideran que tienen libertad de continuar tal cual están, pero que colaboren, que se quieran mucho y pasen mucho tiempo juntos entre todos, aunque sigan enseñando y practicando cosas diferentes. Bien, como decía, nuestro tema es la unidad en la diversidad. Ante esto debemos preguntarnos qué es eso, de qué se trata esto de la unidad en la diversidad. Bueno, esta es la doctrina, valga la paradoja aquí. Aquí hay una paradoja. Esta es la doctrina de que la doctrina no es tan importante. Esto significa que numerosas prácticas y enseñanzas contradictorias son válidas. No importa lo que tú creas o lo que yo crea, lo que tú practiques o lo que yo practique, es válido como tú lo ves y es válido como yo lo veo. Esta idea sugiere que existe algún otro tipo de fundamento para la unidad aparte de la verdad, ya que ningún error es completamente incorrecto, te dicen, ¿no? En el pasado, frecuentemente escuchamos predicaciones sobre la doctrina de enfócate en el hombre y no en el plan. Estos predicadores no lograban ver que el plan del Señor es un plan perfecto y no lo podemos desechar. Ese plan se encuentra en el Nuevo Testamento. Pero lo que pasa es que ellos estaban predicando la unidad en la diversidad, lo cual significaba que sin importar las diferencias en la enseñanza y la práctica, ninguna de esas dos cosas debía romper la comunión. ¿Dónde está la escritura que respalda la doctrina de la unidad en la diversidad? Porque en tantos años de estar leyendo la escritura, nunca vimos nada parecido. Y como decía, esta es la doctrina de que la doctrina no es importante. Una doctrina de esta naturaleza no fomenta una fe sana, una fe sólida, estable. Aquellos que predican o creen en esta idea de unidad en la diversidad van a vender la verdad, van a poner en riesgo a las almas de los hombres al vender la verdad para comprar la mentira. Mezclarán la verdad con todo tipo de error y debemos recordar claramente que el apóstol Pablo
le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 6:20, guarda lo que se te ha encomendado. Si la doctrina de la unidad en la diversidad es correcta, entonces, ¿por qué habría que guardar o proteger algo que no es importante? Algo que va a cambiar, que va a ser alterado, que va a ser actualizado 2000 años después o 1000 años después. Cuando las personas creen y practican de manera similar, la unidad se manifestará naturalmente. Eso sí es verdadera unidad. Yo predico el bautismo del Nuevo Testamento, usted lo predica allá en México, usted lo predica allá en Honduras, usted lo predica allá en Costa Rica, usted lo predica allá en Brasil, usted lo practica en Colombia, usted lo practica en los Estados Unidos, usted lo practica en Singapur, usted lo practica en Moscú y estaremos unidos. Aunque no estemos bajo el mismo techo, aunque no estemos involucrados incluso en actividades de comunión o de trabajo, estaremos unidos. Esa sí es la verdadera unidad. Además, esta doctrina de que pueda haber unidad cuando cada uno de los mencionados ahorita predica cosas diferentes, producirá inactividad. En realidad va a producir inactividad, ya que las personas no pondrán mucho esfuerzo en enseñar correctamente, adecuadamente, en estudiar la escritura como debe ser. ¿Por qué? ¿Para qué? Si esa enseñanza no es muy importante. A su vez, la doctrina de la unidad en la diversidad impedirá que las personas obedezcan la verdad. Y solamente obedeciendo la verdad, las personas pueden ser salvas. ¿Y por qué digo que no obedecerían la verdad? Pues porque no se puede enseñar a alguien algo incorrecto y decir que cuando obedece eso incorrecto y se bautiza, se ha bautizado correctamente. Repito, si la doctrina de la unidad en la diversidad se practica, esto va a impedir que las personas puedan ser salvas. ¿Por qué? Porque va a impedir que las personas obedezcan la verdad, ya que no se puede enseñar el error y que la persona creyendo ese error se bautice y decir que ese bautismo es bíblico, porque el bautismo bíblico no procede de enseñanza en error, sino de la enseñanza del evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. Las almas de las personas están en peligro cuando siguen caminos que no están establecidos en el Nuevo Testamento. Todo error se asemeja entre sí en el hecho de que el hombre impone sus tradiciones, sus opiniones, sus ideas, y es el hombre el que se está apartando de Dios y alejando de Dios cuando hace esto. Debemos librar una guerra contra el error. Cristo no reina sobre un reino dividido, porque él mismo enseñó que un reino dividido va a caer. Nadie que ame la verdad va a querer un reino dividido. Nadie que ame a Cristo va a querer que las personas usen solamente su nombre, es decir, el nombre de Cristo, pero que luego no enseñen ni practiquen nada de lo que él enseñó y practicó. Nadie que ame la verdad menospreciará la sana doctrina del Nuevo Testamento. Es más, cuando vamos a la Biblia, vemos que ella enseña acerca de la unidad y que ella también condena la división. Está registrado en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Cómo pueden tener los miembros del cuerpo de Cristo la misma preocupación unos por otros cuando todos ellos creen, enseñan y practican doctrinas diferentes? No tendría ningún sentido. El hecho de que prediquemos diferente hace que estemos en lugares diferentes, haciendo cosas diferentes y cosas contradictorias, no solo diferentes, sino contradictorias. Eso, otra vez, es un obstáculo para cumplir lo que ordena el apóstol Pablo, o describe el apóstol Pablo acerca de la vida en la organización bíblica de la iglesia. Pero alguien por allí pues sacará
un pasaje, y esto es muy popular cuando tratamos este tema, que es el texto de Juan 10:16, que se usa frecuentemente como escudo de la doctrina de la unidad en la diversidad y también para defender de manera general el denominacionalismo. ¿Y qué es lo que dice, amado hermano, este pasaje? Por favor, Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Bien, algunas personas utilizan este texto, muchas personas utilizan este texto para decir que, bueno, está aquí la iglesia de Cristo. Esto se da incluso dentro del cuerpo del Señor. Estamos en la iglesia de Cristo, pero tenemos también a los hermanos Santis, tenemos también a los que enseñan error sobre el matrimonio, tenemos también a los que enseñan error acerca de los elementos de la cena del Señor, agregan un elemento más. Jesús enseñó pan sin levadura y fruto de la vid. Ellos enseñan la copa y luego el pan y luego el fruto de la vid. Para ellos hay tres elementos. Están también los que usan velo, están también los que usan instrumentos y recogen diezmo y así, dentro de las iglesias de Cristo. Y te dicen lo mismo que dicen los denominacionales, cuando, ok, está muy bien lo que ustedes hacen en la iglesia de Cristo, se ciñen bajo el Nuevo Testamento, enseñan la doctrina de los apóstoles, eso está muy bien, pero bueno, hay otros que no creen así y no practican así. Pero Dios no tiene problemas con ellos porque dice Jesús, también tengo otras ovejas. Entonces, cuando usan el texto quieren decir, hay otras iglesias o hay otras denominaciones o hay denominaciones aparte de la iglesia de Cristo y todas son válidas. Dice Jesús que al final habrá un solo rebaño y un solo pastor. Pero mis amados, en ese momento que Jesús dijo estas palabras, la iglesia del Señor aún no se había establecido. Cuando él habló de las otras ovejas, se estaba refiriendo a los gentiles en comparación con los judíos. Gentiles eran todos aquellos que no eran de nacionalidad judía, que no pertenecían al pueblo de Dios. Ahora, si el pasaje se aplicara a diferentes denominaciones, hoy también estaría enseñando la unidad, pero la unidad bíblica, porque dice aquí Jesús que cuando escuchan su voz, salen de allá donde estén, salen de ese lugar donde han estado ubicadas, de hacer lo que estaban haciendo y vienen tras su voz para conformar un solo rebaño. Entonces, incluso si este pasaje, que no es así, en realidad está hablando de Israel y las demás naciones, tengo otras ovejas, no estaba establecida la iglesia, en el contexto no está hablando de la iglesia, pero si fuera así, incluso este pasaje fuera más bien contundente en contra del denominacionalismo y de la unidad en la diversidad, porque pueden estar haciendo muchas cosas, creyendo muchas cosas, pero una vez habla el pastor, tienen que formar parte de un solo rebaño. Note que no dice el Señor, tengo otras ovejas, así que tengo varios rebaños y estoy complacido con los varios rebaños. No dice. Si hay otras ovejas, esas tienen que venir y formar parte del único rebaño. Y principalmente tienen que escuchar mi voz, que significa tienen que obedecerme. Pero si no lo hacen, no están en ese único rebaño. También consideremos Primera de Corintios, capítulo 1, los versículos 12 y 10 al 13, por favor. 12 al 13, coloqué 10 al 13 y es 12 al 13, por favor. Primera de Corintios 1, 12 y 13. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?
Pablo reprende el espíritu sectario de la doctrina de la unidad en la diversidad al hacer estas preguntas. La primera, ¿acaso está dividido Cristo? Es una forma de decir, Él no está dividido. Todos tenían que responder no a esa pregunta. Cuando las personas están divididas, no están en comunión con Cristo, ni tienen comunión entre sí. Cristo no estaba dividido y como todos fueron bautizados en Cristo, ¿cómo podrían estar divididos sin hacerle injusticia al Señor? En segundo lugar, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Dado que Cristo fue crucificado por todos, todos deberían seguir a Cristo, obedecer a Cristo, escuchar a Cristo. 3. ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Dado que todos fueron bautizados, no en el nombre de Pablo, sino en el nombre de Cristo, todos deberían llevar su nombre. Es incorrecto llevar los nombres de hombres como Pablo, Apolos, Juan el Bautista, Wesley, Lutero o cualquier otro, excepto el único buen pastor, el jefe, el cabeza, el dueño del cuerpo, que es Cristo el Señor. La división es evidencia de carnalidad y no hay carnalidad en Cristo ni debe haber carnalidad en el cuerpo o en la iglesia de Cristo. Note lo que nos dice el apóstol también en 1 Corintios 3, 1 y luego el versículo 3, por favor. 1 Corintios 3, 1 y el versículo 3. Damos la bienvenida a nuestro hermano Juan Ramón Contreras y a nuestro hermano Miguel Reyes esta noche. A ver, hermano Agustín, 1 Corintios 3, 1 y el versículo 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Por qué Pablo los consideraba de mente carnal, de inclinación carnal o mundana? La razón dada está allí enfatizada en nuestro texto, en rojo. Habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Disensión se refiere a división, partidismo, sectas. Pablo dice que ellos eran carnales y más adelante en otra carta, en Romanos capítulo 8, versículo 6, nos advierte que ocuparse de la carne es muerte. Estar divididos, estar en sectas, estar en denominaciones es estar en división. Y estar en división es tener mente carnal, tener la mente puesta en la carne. Y la mente puesta en la carne, ¿qué es? Dice Romanos, es muerte. La doctrina de la unidad en la diversidad es responsable de gran parte de la infidelidad, indiferencia, desilusiones, tiempo, dinero y energía desperdiciados en el mundo actual. No podemos evitar la disposición celosa y beligerante que existe hoy mientras las diferentes doctrinas, nombres y prácticas que la generaron siguen existiendo, siguen siendo reconocidas o famosas y siguen siendo muy, pero muy perseguidas, seguidas, porque perseguida puede sonar a que se oponen a ellas, ¿no? Y lo que quiero decir es que mucha gente les ha gustado estos movimientos, estos grupos, y los siguen de manera masiva. Pero, ¿por qué lo siguen? Porque han encontrado allí la verdad, porque han aprendido allí lo que Jesús realmente quería que los hombres aprendieran. No, porque la doctrina de la unidad en la diversidad no se originó con los apóstoles. ¿Recuerda usted que había 12 apóstoles? Fueron seleccionados por el Señor y dice la Biblia que tenían la tarea de predicar el evangelio en todo el mundo. Cuando la iglesia fue establecida en el primer Pentecostés después de la resurrección del Señor Jesucristo, ellos estaban en la ciudad de Jerusalén. Pero unos años después, cuando vino la persecución de parte de los judíos,
los santos fueron dispersados por todo el mundo conocido, y esto incluía a los apóstoles. Ahora, ellos fueron a diferentes pueblos, naciones, ciudades, aldeas, huyendo según la circunstancia de cada uno. Pero la pregunta sería, después de que ellos se separaron y cada uno tomó una dirección distinta, ¿continuaron todos los apóstoles predicando lo mismo? ¿Continuaron como miembros del mismo cuerpo o iglesia? Dado que los apóstoles comenzaron juntos y permanecieron en la misma fe religiosa, a pesar de estar en diferentes lugares, reuniéndose con diferentes hermanos, la doctrina de la unidad en la diversidad no vino de ellos, no la pudieron haber inventado ellos. Para demostrar esta enseñanza, alguien tendría que mostrar que los apóstoles enseñaron doctrinas que se contradecían entre sí mismas, doctrinas conflictivas, y que ellos se esforzaron o trabajaron para cada uno establecer algún tipo de denominación o algún tipo de iglesia diferente a las que estaban estableciendo los demás. Los apóstoles predicaron y enseñaron las mismas cosas y alentaron a otros a hacer lo mismo, como leíamos en 1 Corintios 1:10. Grupos religiosos conflictivos no pueden existir a menos que enseñen doctrinas conflictivas. Los apóstoles no enseñaban doctrinas que se contradijeran unas contra otras. Más bien, dijeron siempre que solamente sabían que existía un solo cuerpo. Note, 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Colosenses 3:15. Fuisteis llamados en un solo cuerpo. También tenemos 1 Corintios 12, aparte de 1 Corintios 12:27 y Colosenses 3:5, el texto que ya leímos de Efesios 4:4, que habla de un solo cuerpo. Cristo vino a destruir las obras del diablo, dice 1 Juan 3:8. Ahora, ¿podrá algún hermano en la fe levantarse y decirnos que el denominacionalismo, con sus divisiones, es obra de Cristo? Tendrá que decir que no lo es. Y al decir que no es obra de Cristo, lo está identificando automáticamente como obra de Satanás, obra del diablo. Y 1 Juan 3:8 dice, no que Cristo vino a alentar eso ni a bendecir eso, sino que vino a destruirlo. Ahora, en nuestras dos últimas secciones de esta noche veremos primero cosas en las cuales los cristianos no pueden tener comunión, ¿sí? No pueden tener comunión con otras personas si están involucradas las cosas que vamos a mencionar a partir de este momento. En primer lugar, los cristianos no pueden tener comunión con un movimiento que ignora o rechaza la palabra de Dios. ¿Y qué ejemplo podríamos dar de eso? Bueno, primero, ese que dice que uno es salvo mediante la fe y que nace en la familia de Dios, es salvo y perdonado sin pasar por el bautismo en agua. No podemos tener comunión con un movimiento que enseñe eso, porque cuando vamos a la Biblia no nos habla acerca de que no es necesario el bautismo en agua, sino que Juan 3:5 nos dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo me va a decir que el bautismo no es esencial para la salvación? En segundo lugar, como otro ejemplo, dentro de este punto número 1, que las personas puedan agradar a Dios y estar divididas en doctrina y práctica. Eso no puede ser algo que nosotros sigamos, ni podemos tener comunión con los que siguen esta idea, porque los cristianos no pueden tener comunión con un movimiento que ignora o rechaza la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no alienta el denominacionalismo ni la división, más bien la unidad, para que todos sean uno, dijo el Señor. Y por si había dudas de qué tanta unidad, dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. También recuerde, 1 Corintios 1:10-13, claramente dijo el apóstol, que no haya entre vosotros divisiones. Entonces, que no haya denominaciones. Él
lo que aplica aquí en cuanto a las palabras inspiradas del apóstol Pablo. En segundo lugar, mis amados hermanos, los cristianos no pueden respaldar ni orar por un esfuerzo religioso en el cual los pecadores, a los pecadores, no se les dice lo que Jesús ordenó que crean y que hagan. ¿Y qué les ordenó Jesús? Cuando vamos a Marcos 16:16 encontramos, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando vamos a Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Cómo podemos tener comunión con un grupo que promete salvación a personas que están fuera de Cristo? ¿Y por qué digo que están fuera de Cristo? Por lo que dice Gálatas 3:26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, el que no está bautizado en Cristo, no está en Cristo. Y si no está en Cristo, no puede tener salvación, porque Cristo es el Salvador del cuerpo, que es la iglesia. Lo dice Efesios capítulo 5, versículo 23. Pero al mismo tiempo, Hechos nos dice que el Señor iba añadiendo a la iglesia los que iban siendo salvos, dice la Biblia de las Américas, con mayor precisión en la traducción. El Señor añadía al número de ellos los que iban siendo salvos, o a la iglesia, como dice la Reina Valera de 1960. Entonces, los que están en la iglesia son los salvos, porque Cristo solo salva al cuerpo, y el cuerpo es la iglesia, pero nadie puede estar en la iglesia o en el cuerpo o en el reino, dice Juan 3:5, si primero no pasa por el nacimiento del agua y del espíritu, o como dice Hechos 2:38, si no se bautiza, o como dice Marcos 16:16, si no se bautiza. En tercer lugar, amados hermanos, los cristianos no pueden adorar a Dios a menos que lo esté haciendo de una manera autorizada por Cristo. ¿Cómo sabemos esto? Porque el mismo Señor nos dijo en Colosenses 3:17 y Mateo 7:21 al 23 cuáles son las condiciones para que lo que le ofrecemos a Él en religión sea recibido por Él, aunque a nosotros nos nazca del corazón, aunque nosotros lo hagamos con la mejor intención, no será recibido a menos que cumpla las condiciones que están en estos dos textos. Hermano, por favor, Colosenses 3:17 y Mateo 7:21 al 23. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Gracias, hermano. Dice, todo lo que hacemos debe ser en el nombre del Señor Jesús. Y cuando usted estudia el Nuevo Testamento y esta expresión, no significa simplemente decirlo, voy a hacer esto en el nombre del Señor Jesús. No, no es solo decirlo. Cuando yo digo en el nombre, estoy diciendo por la autoridad de Él. Y cuando yo digo por la autoridad de Él, debo referirme a que Él me autorizó. Y para saber que Él me autorizó, debo ir a la palabra. Juan 12:48 dice que en el día postrero seré juzgado por lo que Jesús habló. Esa palabra me va a juzgar. Entonces, cuando yo quiero saber si Él me autorizó, voy al Nuevo Testamento, que es donde Él revela su voluntad. A partir de ahí, sé que está autorizado y que no. Y lo vuelvo a recalcar acá. Acá hay personas que dicen que echaban fuera demonios, o habrá, dicen en el juicio final, quienes dirán, profetizamos, echamos fuera demonios e hicimos milagros en tu nombre. Y él dice, yo no los autoricé. O sea, por eso le digo, no es solo decir el nombre. Estas personas decían el nombre, ¿sí? Sal de ese cuerpo, espíritu maligno, en el nombre de Jesús. O reprendo esta enfermedad en el nombre de Jesús. Ellos pueden decir en el nombre de Jesús millones de veces por toda una vida,
Pero si lo que están haciendo no está autorizado en la Escritura, no fue autorizado por Cristo, y decir simplemente el nombre no hace que aquello tenga autoridad. La autoridad está en hacer lo que ha revelado la palabra. En cuarto lugar, en cuanto a las cosas que no debemos tener comunión o por las que no debemos tener comunión, no hay una manera bíblica de apoyar un camino o movimiento si ese movimiento o camino no renuncia al error espiritual y al pecado moral. Note lo que dice, por favor, hermano, Gálatas 1, 6 al 8. Gálatas 1, 6 al 8, por favor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Solo un falso maestro defendería eso de que hay que tener comunión y hay que dar participación a las instituciones que enseñan falsa doctrina. Solo un falso maestro haría eso. Es pecaminoso brindar ayuda y apoyo a los enemigos del evangelio, a los enemigos de la iglesia del Señor. En quinto lugar, los cristianos no pueden cooperar con un movimiento que suprime alguna parte del evangelio o doctrina de Cristo, es decir, que le quita. Y esto queda muy claro en segunda de Juan, los versículos 9 al 11, que le vamos a pedir a nuestro hermano también que nos los comparta en lectura, por favor. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. El diccionario bíblico de Vincent define comunión como una relación entre individuos que implica un interés común y una participación mutua y activa en ese interés y en la otra persona. Eso sería comunión. El interés común, en este caso, es la doctrina de Cristo. Nos debería interesar, debería ser valiosa, valiosísima para todos nosotros porque costó su sangre incluso. La comunión es el acuerdo mutuo y la cooperación de las personas en una causa común. Puede haber comunión o unidad cuando no estamos enseñando lo mismo, sino cosas contradictorias. Frecuentemente se hacen esfuerzos para tomar este texto y desautorizarlo, diciendo que segunda de Juan 9 no se aplica hoy en día, ya que esta exclusión de la comunión, dicen, se refiere solo a aplicársela a alguien que niega la deidad de Jesús. Y citan segunda de Juan, versículo 7, donde se habla allí de un contexto de negar a Cristo. Pero ¿qué pasa? Observe el versículo 6 y luego volvemos atrás para ver el versículo 9, que es la primera frase. El versículo 6 dice, y este es el amor, que andemos en sus mandamientos. Y el versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en qué? En la doctrina de Cristo. ¿Y qué pasa con esa persona? No tiene a Dios. Ahora, dicen algunos que esto se refiere solo a negar la deidad de Cristo, pero la deidad es solamente una de las cosas que enseñamos o que enseña la Biblia acerca de Cristo. Por lo tanto, la doctrina de Cristo no solamente habla de la deidad de Él, sino que habla de muchas otras cosas sobre Cristo. La deidad de Cristo es anulada para una persona, no es anulada la misma deidad, sino es anulada para esa persona cuando la persona rechaza la autoridad del Señor. Por ejemplo, en Lucas capítulo 10, versículo 16, la palabra nos dice que el que rechaza a los apóstoles
rechaza a Cristo mismo. ¿Y por qué? Porque segunda de Corintios 5:20 dice que ellos no son cualquier predicador ni cualquier maestro. Ellos son una categoría que no tenemos ningún otro, embajadores de Cristo por ser apóstoles. Y rechazarlos a ellos, decía, o dice la palabra, es rechazar a Cristo. Y al hacerlo, uno está rechazando su deidad, porque si es Dios, le vas a obedecer. Pero si es cualquier hombre o cualquier maestro, te darás el lujo de no querer obedecerlo. Si alguien añade a cualquier parte de la doctrina de los apóstoles, de los embajadores del Señor, va a tener un serio problema, porque la iglesia del primer siglo perseveraba, no la alteraba ni la cambiaba, más bien perseveraba en la doctrina de los apóstoles, dice Hechos 2:42. Primera de Juan 4:6 dice que el que es de Dios oye a los apóstoles, presta atención a lo que ellos dicen y lo obedece. Bueno, el que no haga eso, ¿en qué está incurriendo? En lo que dice segunda de Juan 9:11, está violando ese mandamiento. Bien, en sexto lugar, el pueblo del Señor no puede tener comunión con otros si debemos estirar esa comunión más allá de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cualquier comunión por la cual debamos arriesgar nuestra alma, comprometer la verdad, no vale el precio. Recuerde, primera de Corintios 16:13. En los días del Nuevo Testamento, algunos caminaban de tal manera que el orden del cielo exigía que los hermanos se apartaran de ellos. La división, que es el resultado legítimo de predicar el Evangelio, no debe considerarse en el mandamiento de Pablo. La división que Pablo condena es una división muy específica. Es una división que es contraria a la doctrina. Por eso, él dice en segunda de Tesalonicenses 3:6 lo siguiente: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Obedecer este mandamiento implica que va a haber una división, va a haber una separación de aquellos que caminan desordenadamente con los que caminan fielmente. Los fieles no pueden tener comunión con los desobedientes. Incluso si no nos queda claro, y sobre todo en asuntos de doctrina, siempre vamos a poder recurrir a Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Este mandamiento debe ser obedecido tanto como cualquier otro mandamiento del Señor. Cuando llegamos al punto en el que solo obedecemos los mandamientos de Dios que nos complacen, la palabra de Dios ha perdido su poder en nuestras vidas. El fijarse y apartarse deben ser llevados a cabo por alguien, o se habrá ignorado el mandamiento del embajador de Cristo, el apóstol Pablo. Es parte de la naturaleza del cuerpo físico desechar todas las impurezas. No voy a entrar en detalle, pero yo creo que todos estamos claros en eso. Es una de las leyes de Dios en el mundo natural. Es la voluntad del Señor en el mundo espiritual que la iglesia, el cuerpo de Cristo, se mantenga puro y deseche todas las impurezas. Pero algunas congregaciones, por negligencia, se niegan a hacerlo, manteniendo a personas impías durante años dentro de su membresía o invitándolos a sus actividades. Es lamentable. Es extraño que algunos no aprenden de la naturaleza ni tampoco de la revelación divina. En siguiente lugar, número 7, no podemos tener comunión con aquellos que no son fieles. ¿Qué nos dice Efesios 5:11? Que no podemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Cuando dice participéis, el verbo en griego es el verbo del cual obtenemos la palabra comunión. Así que allí diría: no tengáis comunión en las obras infructuosas de las tinieblas. También segunda de Tesalonicenses 3:6, pero lo lee hasta el 14,
va a recalcar el apóstol lo mismo. Y Mateo 18, 15 al 17 termina: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Pablo también convirtió el bautismo en una prueba de comunión. Él no iba a considerar hijos de Dios o cristianos a personas que no habían recibido el bautismo bíblico, aunque hubieran recibido algún otro tipo de bautismo. Hermano, por favor. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Allí está, él no los consideró hermanos y no les concedió dones milagrosos hasta que obedecieran el evangelio, y para obedecer el evangelio tenían que bautizarse en Cristo. En 2 de Timoteo 2, 16 al 18 encontramos algunos que creían en la resurrección, lo cual está bien, está muy bien porque es una doctrina bíblica, es una doctrina que se enseña en toda la escritura. Sin embargo, estos señores creían algo incorrecto sobre la doctrina de la resurrección, porque dice el versículo 18 que ellos andaban diciendo que la resurrección ya se efectuó, y a través de esa enseñanza falsa trastornaban la fe de algunos. La comunión se basa en elementos comunes de creencia. Intente predicar hoy en reuniones denominacionales y se va a dar cuenta de lo que le digo. Los unitarios no van a tener comunión con usted si predica acerca de la deidad de Cristo, la deidad del Espíritu Santo, la deidad de Dios Padre. Los bautistas no van a querer tener nada que ver con usted después de escuchar cómo predica sobre Hechos 2:38. Los materialistas lo van a expulsar de su comunión por predicar que el reino existe ahora, pero espiritualmente, por hablar acerca de que hay un cielo y hay un infierno y que el alma sobrevive al impacto de la muerte en el cuerpo. La gente discute sobre muchos asuntos, sin embargo, el verdadero problema es que no respetan, no toman en consideración la autoridad del Nuevo Testamento. No podemos tener comunión, en último lugar, punto número 8, con aquellos que dicen y hacen cosas que son contrarias a la doctrina. Los que no predican la sana doctrina están en un serio problema porque la Biblia pone al falso maestro, sí, ese que usted dijo, ay, pero pobrecito el hermano, sí, un hermano que ha predicado tantos años, un hermano que es tan amoroso, un hermano que tal y tal y tal y tal. ¿Cómo nos vamos a apartar del hermano? ¿Cómo vamos a disciplinarlo? No, qué barbaridad, qué corazón tan negro el nuestro. Bueno, no sé cómo estaría el corazón de Pablo cuando escribió este texto que pone a los falsos maestros a la altura de impíos y pecadores, irreverentes y profanos, parricidas y matricidas, es decir, los que matan a la mamá y al papá, homicidas de otro tipo, fornicarios, sodomitas, que son los homosexuales, secuestradores, mentirosos y perjuros. Y note, en esa categoría de todas esas barbaridades que acabo de mencionar, leyendo de la escritura, dice, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Qué problema, qué cosa tan seria es enseñar error en lugar de enseñar la verdad. De hecho, amados, la multitud que defiende la unidad en la diversidad frecuentemente nos dice que debemos tener amor,
que el amor nos exige la tolerancia de doctrinas falsas, pero están muy equivocados en esto, porque el amor exige justicia. Y lo justo, si se está enseñando un error o una mentira, es que se corrija esas doctrinas falsas. Porque fue la doctrina falsa la que Jesús dijo que odiaba allá en Apocalipsis 2:15. Y además, cuando Pablo se encontró a un falso maestro en el camino, le dijo en Hechos 13:10, ¿no cesarás de trastornar los caminos del Señor? Hechos 13:10. Y sí, se refería a la doctrina, porque si usted lee el versículo 12, dice que el gobernante que estaba viendo todo lo que pasó entre Pablo y este mago, entre comillas, dice que se admiraba de la doctrina del Señor. Ahora, esas son las cosas que no debemos creer. ¿Cuáles son algunas cosas? Porque si hiciera una lista de todas, sería muy extensa y de hecho el tiempo ya ha vencido. Así que hablemos brevemente de cosas que sí debemos creer, que estamos obligados a creer porque la Biblia no hace distinción entre evangelio y doctrina y nunca ha dicho que la doctrina no es importante. ¿Cómo no va a ser importante? Si mire todo lo que hay que creer según la Biblia. Debemos creer en una Trinidad, que hay tres personas en la deidad y no uno solo, como ya hemos estudiado, que dice la Iglesia Pentecostal Unida. Y ahí están los textos de referencia. Debemos creer que la Biblia es la palabra de Dios y no necesita otra regla adicional. Debemos creer que hay dos pactos, el nuevo y el antiguo, que el antiguo fue hecho con Israel y fue abolido en la cruz, ya no está vigente para nosotros hoy, ni siquiera para los judíos. Cuarto, el ser humano es un ser dual, es decir, no somos simplemente de cascarón como cualquier animal o cosa en el universo, sino que estamos poseyendo cuerpo y alma, como enseñan varios pasajes. Y la escritura dice que cuando morimos hay una separación donde el espíritu sobrevive a la muerte del cuerpo y va a Dios. Y que en el día final, pues aquellos que no hayan creído esto que acabo de decir, que estoy citando la escritura, y que anden en otro tipo de pecado, pues ¿qué va a pasar con ellos? Que serán echados cuerpo y alma en el infierno. Si fueran lo mismo, no lo diría así. En quinto lugar, el ser humano es pecador debido a su propio pecado. No nace como pecador. El pecado es un acto voluntario de violar la ley de Dios. Ningún bebé viola la ley de Dios solo por nacer. Dice la escritura que nosotros no somos pecadores de nacimiento, sino que nos convertimos en pecadores cuando nos extraviamos, como dice allí Isaías 53:6. Sexto, el ser humano es un agente moral libre. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene la capacidad de acercarse a Cristo por su propia voluntad, por su propio intelecto. No está perdido debido a un decreto inmutable, es decir, una lista hecha desde la creación y que dice que se va a perder o que dice que se va a salvar. En séptimo lugar, se ha provisto la salvación para todos los hombres. No hay ya un pueblo en particular que es el único que reciba la salvación. No, Dios quiere gente de todas las naciones, como dice Mateo 28:19, o toda criatura venga al conocimiento de la verdad, como dice la combinación de Marcos 16:16 con un pasaje de Tito capítulo 3. Noveno, octavo, el evangelio es el poder de Dios para salvación. O sea, no debo tratar de atraer a las personas haciéndoles comidas, dándoles medicamentos, diciéndoles que va a ser muy divertido, diciéndole que les vamos a dar bolsas de comida, etcétera. Cuando quiero persuadir a alguien para venir a la iglesia, para venir a Cristo, debo usar el poder de Dios para salvar. Y ese es el evangelio. Y él es suficiente para producir fe, dice Romanos 10:17, y es capaz de salvar, como ya sabemos que dice el mismo Romanos 1:16 que ya citamos e Isaías 1:21. Noveno, existe un plan de salvación para todos. Dios quiere que todos sean salvos, pero todos tienen que hacerlo con las condiciones del único plan de salvación válido, que es el de Dios, que requiere condiciones que no vamos a entrar en detalle ahora por tema de tiempo, pero si también, hablándole ahora a los que luego verán estos videos, si usted no sabe en qué consiste el plan de salvación, recuerde que al final de este video
se encuentra nuestro correo electrónico. Por favor, tómele una captura o anótelo allí rápido y nos escribe y nos hace la consulta y con mucho gusto le ayudaremos. Bien, las condiciones establecidas son fe, arrepentimiento, confesión, bautismo y fidelidad, con los textos que estudiaríamos si usted nos contacta, como le mencionábamos. En 10º lugar, existe un solo bautismo. Ya hemos hablado de esto en otras lecciones de este curso. El bautismo del Espíritu Santo fue para los apóstoles, Hechos 1:5. El bautismo en agua es para todas las naciones, Mateo 28:19, y se realiza mediante un sepultamiento o una sepultura, dice Romanos 6:3-4. En 11º lugar, la iglesia es una institución del Nuevo Testamento y fue edificada por el mismo Señor. No existía antes, allá en el Edén, en la antigüedad en Israel, no. No es una institución que podamos ignorar como algo no esencial, porque Hechos 20:28 dice que costó la sangre del Señor. Debe ser llamada con términos bíblicos y no inventándole nombres humanos. 12, el primer día de la semana, el domingo, es el día de adoración y el sábado ya no es obligatorio. Colosenses 2:14-17 y 1 Corintios 16:1 y 2. En 13º lugar, la simplicidad o la sencillez en la adoración. No se debe hacer ningún esfuerzo para entretener a la audiencia. Cuidadito por allí, hermanos. Oigo a veces, mire, que hay frases que tienen su contexto y por eso cuando se dicen en otro contexto, quedan mal. Por ejemplo, ¿usted disfruta de los himnos que canta el Señor? ¿Usted los disfruta? Yo supongo que sí. Pero note que no es tan apropiado a la hora de dirigir, decir, vamos a deleitarnos con unas alabanzas, vamos a tener el placer de cantar unas alabanzas, porque el foco se está poniendo en el hombre y no en Dios. Y recuerde que la adoración, por definición, es lo que vamos a ese lugar a hacer para Dios. Entonces, otra vez, entendiendo lo que quieren decir los directores de canto, no estoy diciendo que tengan mala intención al decirlo, ni estén enseñando una falsa doctrina al decirlo, yo sé lo que dice. Cuando Santiago, si alguno está alegre, cante alabanza, claro, hay que estar alegre, hay que estar gozoso, y si la letra nos enseña, nos anima, la gozamos, la disfrutamos. Pero cuando estamos en adoración, es más apropiado decir que vamos a deleitar al Señor, ¿sí? A deleitar al Señor. Aunque nosotros nos deleitamos en el proceso, vamos a deleitar al Señor. Porque note también que si hubiera una persona que estuviera allí, un miembro de la iglesia del Señor, pero no le alegra mucho el canto, porque no le gusta cantar, porque siente que no sabe cómo y apenas ahí lo hace con cierta dificultad, aunque él no esté tan gozoso como usted, él tiene que cantar porque es parte de la adoración a Dios. Entonces, él quizás no se va a deleitar tanto, pero lo tiene que hacer porque es un mandamiento. El que ofrenda debe hacerlo con alegría, pero quizá alguno lo haga por obligación, pero lo tiene que hacer porque es un mandamiento. Entonces, en ese sentido, tomemos en cuenta que en la adoración lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Entonces, siempre el énfasis para allá, una recomendación, siempre el énfasis hacia allá. Vamos a cantar unas alabanzas para deleitar al Señor. Sí podemos usar la palabra alegre, digo, es bastante conveniente, ¿no, hermanos? Cuando estamos alegres, cuando estamos gozosos, entonces con esa alegría vamos a cantar unas alabanzas para deleitar al Señor. Él nos está escuchando. No se debe hacer ningún esfuerzo, como decía, para entretener, solo se debe utilizar la música vocal, no, el Nuevo Testamento no enseña el uso del instrumento, y la Cena del Señor se debe celebrar cada semana, no una vez al año, ni una vez cada cierta temporada. 14º, la segunda venida de Cristo será una venida personal, no invisible ni representativa, no vendrá en persona. Eso fue lo que prometieron los ángeles allá en Hechos 1:9-11 y lo prometió él en Apocalipsis 1:7. Y vendrá no para instaurar un reino en Israel, no vendrá para crear un paraíso en esta tierra, dice que vendrá para
hacer el juicio que conocemos como juicio final. Y en 15º lugar, que hay dos lugares de destino eterno, el cielo o el infierno. No hay otro camino o otro destino posible después de haber vivido en esta tierra haciendo lo que hacíamos mientras estábamos en el cuerpo. En conclusión, mis amados hermanos, creo que me he pasado bastante del tiempo, pero era importante recordar todas estas cosas, tenerlas presentes. Existe un viejo proverbio escocés que dice que las botas del diablo no crujen. Si lo dijéramos en como hablamos nosotros los panameños, no sé si los latinoamericanos en general, lo diríamos como las botas del diablo no hacen bulla o no hacen ruido o no hacen escándalo, no crujen. Satanás no hace escándalo, no agita banderas, no toca trompeta, ni hace sonar tambores cuando sale a destruir a la iglesia. En otros aspectos y en otras cosas sí, pero no cuando va a destruir a la iglesia. Su estrategia es dividir y conquistar desde adentro. Resolvamos, decidamos estar unidos con Cristo y entre nosotros. Es hora de luchar contra el error. Debemos negarnos a aceptar declaraciones humanas como si fueran autoridad divina. Siempre debemos insistir en un así dice el Señor. Amados, hasta aquí nuestra lección número 20, unidad en la diversidad, la teoría de la distinción entre el Evangelio y la doctrina. Que nuestro Dios le siga bendiciendo o nos siga bendiciendo ricamente.